7:35. Vamos a iniciar nuestras entrevistas aquí en OMC Noticias de nuestro medio de comunicación digital Ecuador en directo, y saludamos al señor economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas y asesor económico. Ana Belén Santos y quien le habla, Orlando Murillo, lo saludamos. Economista Pozo, buen día. Buenos días, gracias por la entrevista. Una primera inquietud, economista Pozo. El proyecto o el megaproyecto de ley entregado por el presidente de la República a la presidenta de la Asamblea, auténticamente busca y logra superar el déficit que hoy tiene el país y que viene arrastrándose en el presupuesto general del Estado, uno, o sencillamente satisface las necesidades que está pidiéndole al país el Fondo Monetario Internacional para acumular más allá de 700 millones de dólares, que sería lo que el FMI establece para este año que el gobierno debería recaudar a efectos de equilibrar en algo sus finanzas? Bueno, el proyecto de ley es los elementos que se requieren para poder buscar corregir un problema tributario y asimismo moderar en el caso del mercado del trabajo, que son los dos grandes ámbitos de la ley enviada. Pero esto no es lo único que se requiere hacer. Esto tiene que estar compatible con el envío y la estructura del presupuesto del año 2022. Esto tiene que ser enviado en el mes de octubre a la Asamblea, y ese presupuesto tiene que contener los principios que están insertos en este proyecto de ley, en este momento en discusión. Asimismo, el programa cuatrianual del gobierno, que tiene que contener hacia dónde está apuntando el programa económico del gobierno y las otras acciones que en paralelo tienen que hacerse. Para responder su pregunta, el tema fiscal tiene que ser abordado en términos globales por acciones que van por los dos lados del presupuesto. En este caso, un incremento de ingresos producto de una reforma tributaria, que es lo que se está planteando, pero al mismo tiempo una reducción de gasto. Y eso es fundamental porque si algún problema tenemos en el tema fiscal, es que el origen de todo es el tamaño del Estado. La obesidad estatal produce dos problemas continuos y simultáneos. El primero es déficit fiscales persistentes y crecientes, que es parte del problema que hemos tenido. Y segundo, concomitante con el primero, una dependencia al endeudamiento público. Entonces, si yo quiero bajar el endeudamiento público o la dependencia del endeudamiento y al mismo tiempo quiero reducir el déficit fiscal, tengo que corregir la raíz del problema, que tiene que ver con la obesidad estatal, y eso cae en el lado del gasto. Eso, por lo tanto, quiere decir que para poder ir alineado en una solución fiscal permanente, yo tengo que abordar varios ámbitos de acción, y esta ley apunta a uno de ellos. En el sentido del problema tributario, economista Mauricio Pozo, vamos cada año buscando a través de nuevos tributos el recaudar más para el Estado. Eso, de acuerdo a los empresarios, no está bien porque les cambia las reglas del juego a medio tiempo, al término de este año, por ejemplo, o aunque se prevé que será para el próximo año el tema de la aplicación de estas reformas. Sin embargo, siempre se insiste en colocarle a la clase media la recaudación de tributos, sobre todo aquella clase media que depende de un trabajo y que es más fácil la recaudación. Allí he mencionado, por ejemplo, por qué no ir a hacer trabajar a la gente del SRI o a la Superintendencia de Compañías para que vayan cruzando información y deduzcas quiénes son los evasores de impuestos de una parte o los que eluden impuestos de otro, a tal suerte de que el Estado paulatinamente vaya recuperando ingentes recursos que sectores grandes de las empresas lo vienen haciendo por años. Nosotros dejamos en la administración anterior unas reformas económicas
que se entregaron al equipo económico nuevo, donde se incluye el tema tributario. Probablemente parte de lo que está ahí está recogido en este proyecto de ley. Pero ¿qué es lo que se buscaba o qué es lo que debe buscarse? Tiene que buscarse una reforma integral, no un tema particular, no un tema puntual, sino integral. ¿Qué significa la integralidad de un programa tributario en este caso? Que los impuestos generen los niveles de recaudación que técnicamente tienen que generar, pero que esto no signifique un sacrificio para la actividad económica. Es decir, el momento en que yo paso de un nivel de recaudación que por necesidad fiscal me impone tasas más altas, probablemente estoy sacrificando la actividad productiva para poder recaudar más y cubrir, por ejemplo, un exceso de gasto público. Eso obviamente no es lo correcto. Entonces, en ese sentido, la reforma tributaria tiene que contener este principio que menciono de integralidad. Y la integralidad pasa por varias vías. La una es la que usted bien menciona, que se reduzcan los niveles de evasión tributaria que tenemos en este momento. También pasa por perfeccionar, si vale la palabra, o simplificar el sistema vigente. Tenemos, por ejemplo, deducciones impositivas o exenciones tributarias que probablemente no corresponden a un principio tributario sano. Eso probablemente hay que eliminar. Hay impuestos que no le generan nada para el Estado, pero son cargosos para el costo de la producción en el país. Esos deberían eliminarse. Si hay algún impuesto malo en el Ecuador, es el impuesto a la salida de divisas. El gobierno ha dicho que lo va a eliminar en el periodo de gobierno. No ha dicho en qué fechas y cuánto, pero eso tiene que irse eliminando también. Ese, por ejemplo, es algo que tiene que ser removido. Y en ese contexto, tomar las otras decisiones que se están adoptando. Sí quisiera, sin embargo, anotar que lamentablemente las decisiones tributarias responden de manera distinta al momento económico en que estamos. Fíjese usted, este año 2021 es un año de rebote económico. ¿Por qué razón? Porque el año pasado tuvimos un problema grave con la pandemia y todos los países del año 2021 tienen un rebote, es decir, cayeron mucho el año anterior, hubo recesión, hubo contracción económica y rebotan en crecimiento este año. Pero el Ecuador es de los países que menor crecimiento tiene este año. En el mejor de los casos vamos a tener un crecimiento del 3%. Los únicos que están por debajo del Ecuador este año es Nicaragua, Venezuela y algún país adicional que se me pasa. El resto de países, solamente por citar un ejemplo, el Perú, va a tener un crecimiento estimado del 11%. Países grandes inclusive crecen al 8, al 9, al 10%. Entonces, cuando usted tiene un crecimiento pequeño, que es el caso del Ecuador, 3%, luego de una caída del 7.8%, es mucho más difícil vender un proyecto tributario. O dicho en otra forma, es más fácil hacer una reforma tributaria con un crecimiento del 7 o del 8 que con un crecimiento del 3. Y eso es complicado desde el punto de vista inclusive político para vender, en este caso, a nivel de la Asamblea Nacional. Hay, por lo tanto, que conjugar una serie de factores, entre otros del que acabo de citar, para buscar avanzar en la reforma tributaria y abordar varios campos, entre otros del que usted bien mencionó, relativo a la evasión tributaria. Ahora, la actitud fiscalista que plantea la reforma no se compadece con el gasto que tiene el gobierno. No digamos disminuir el número de policías, disminuir el número de médicos, disminuir el número de efectivos militares, disminuir el número de personal en el magisterio. No, se trata de que tuvimos en un momento dado algo así como 300.000 empleados públicos y con el gobierno del prófugo se incrementó a más de 600.000 empleados. Y allí, por ejemplo, no vemos que haya un achique por parte del planteamiento que hace el Ejecutivo a la Asamblea para decir, bueno,
También hay un sacrificio por parte del Ejecutivo en disminuir esa burocracia que es una carga pesada. Porque la idea que se tiene, economista Mauricio Pozo, y le ha de haber llegado a usted por parte de la ciudadanía, es que ¿para qué yo pago impuestos? Porque lo que recauda el SRI casi que es lo mismo que se paga en sueldos y salarios dentro de la burocracia. Es correcto lo que usted menciona, pero hay que darle la dimensión y la temporalidad correcta. ¿A qué me refiero? Fíjese, entre el año 2000 y el año 2007, el peso del gasto público agregado respecto al PIB, respecto al tamaño de la economía, fue en promedio el 21%. El 2007 se inició el gobierno de Correa y empezó ese aumento del gasto de manera desmesurada, entre otros por los argumentos que usted menciona del tema de la burocracia, y llegó a representar el año 2014 el 44% del PIB. Imagínese usted, pasar del 21% que fue promedio durante 3 gobiernos previos a Correa al 44% en el año 2014. Eso se ha ido reduciendo. Actualmente estamos en un gasto del 37%, pero igual sigue siendo muy superior al que tuvimos periodos anteriores. Lo que le quiero decir con esto es que sí existe grasa que cortar, y esto no va solamente por el lado del tamaño del número de empleados o del nivel salarial que se pueda tener, va por el lado del rol del Estado. Y es ahí donde el país tiene que avanzar. Nosotros suscribimos un convenio, recordará usted, a finales del año con el DFC, que es el Banco de Desarrollo Financiero de la Casa Blanca. ¿Para qué? Para que nos faciliten recursos para reemplazar deuda más cara por barata de materia bilateral, y eso iba a estar atado, y sigue estando porque el convenio está vigente, con la monetización de activos del Estado. El rol del Estado, por lo tanto, tiene que repensar en materia de si el Estado tiene que estar presente en telecomunicaciones. Ahí tenemos el CNT, que es un proyecto importante donde puede generarse recursos de manera significativa. La operación y la venta de las antenas. Tenemos las presas hidroeléctricas. Ahí estaba agendado el tema de Coca-Cola Sinclair, el tema de Sopladora, el tema financiero, ahí está el Banco del Pacífico, el tema petrolero, ahí está, por ejemplo, el Campo Sacha. Es decir, también va por la redimensión del rol del Estado, ese tamaño excesivo, que va a ayudar a que el gasto agregado no tenga la proporción que este momento tiene. En eso el gobierno tiene que seguir avanzando. Eso, por ejemplo, no está en el proyecto de ley, pero eso tiene que hacerse, porque es complementario a lo que se pueda realizar en materia de tributos exclusivamente. Complementario y complicado, teniendo en cuenta al socio que eligió para que maneje la Asamblea el gobierno nacional, el señor Lazo, ¿no? Los de Pachacuti que han dicho no a todo esto, que significa no vender los activos que tiene el Estado, sino sencillamente concesionarlos para que el sector privado los pueda manejar, como ocurre aquí, por ejemplo, en la provincia del Guayas, la concesión de las vías y de las principales carreteras de la provincia, que por 20 años han sido bien manejadas, bien mantenidas, y eso repercute en la producción en general, en el turismo, en el bienestar de la gente. Pero más allá de eso, economista Pozo, preocupa, por ejemplo, que no haya planteamientos como los que se acordó, por ejemplo, en la campaña electoral, ¿no? Por ejemplo, muchos decían que hay que bajar la tasa de interés y el encaje legal para reactivar el sector productivo, bajar el IVA para dejar más recursos en la población y esta demande, y que sea también parte de esa reactivación positiva. Inyectar esos 1.000 millones que el gobierno recibió del FMI para el sector productivo agropecuario del país, que vimos en la pandemia fue el que nos dio la alimentación para todos. Y obviamente lo que acabamos de informar, de decir, ¿no? Y usted lo analiza muy bien, optimizar el gasto corriente y orientarlo al gasto productivo de inversión del Estado. Bueno, hay varios ámbitos que obviamente son parte de las acciones que tienen que emprender el gobierno.
En el caso de los impuestos, por ejemplo, al valor agregado, este es un impuesto indirecto, es un impuesto que representa la mayor recaudación del total de los tributos. Y como ya adolecemos de un problema fiscal y un déficit que tiene que irse corrigiendo, una reducción del impuesto al valor agregado me parece que este momento no es la decisión adecuada. No porque no vaya a ser bien visto por la población, sino porque el problema que puede generar es mayor al beneficio que puede dar. ¿Y por qué digo esto? Porque las personas no demandan más porque la tasa del IVA sea del 12, del 13 o del 11, sino porque no tienen trabajo o no tienen capacidad de compra. Entonces, si usted le baja al 11 o al 10, no le garantiza a nadie que va a demandar más bienes y servicios. Además, este es un impuesto, no es a la producción, el IVA es un impuesto al consumo, que es un tema. Pero los otros que yo cité, el caso del ICE, por ejemplo, el ICE se creó para cierto tipo de productos especiales. Por eso se llama impuesto a los consumos especiales. Ajá. Terminó siendo un impuesto para todo. Y ahí está vigente. El tema arancelario que ya empezaron, lo cual me parece bien, nosotros habíamos dejado un programa listo para eso. Tienen que continuar porque los aranceles en Ecuador son muy altos respecto a los vecinos, por lo tanto la capacidad de competir de la economía es mucho menor. Duplica el valor arancelario el Ecuador respecto a Perú y Colombia, por ejemplo. Y nos encarece la el vida. ISD, como mencioné, que es otro elemento que tiene que ir caminando. Las tasas de interés, ¿cuál es la mejor forma de que las tasas se reduzcan? La una es... Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Estamos en diálogo con el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas de nuestro país, analizando el tema de la ley de creando oportunidades. Lo escuchamos, economista. Sí, entonces decía que las tasas de interés, aparte de un sistema que ayuda a determinar de mejor forma y que no sean administrativamente fijadas, requiere una competencia de banca grande en el Ecuador. Y hay que atraer esa banca grande. Un primer paso para ello, por ejemplo, sería vender el Banco del Pacífico a algún banco del exterior de buen tamaño. Entonces, esas son las acciones complementarias que se requieren para que el programa económico que tiene el empuje ahora de este proyecto de ley pueda ser de alguna manera complementado. Sí quiero decir algo que me parece muy importante. Mi gran preocupación es el aspecto político. ¿Cómo va a calzar en la ley en el ambiente de la asamblea que tenemos en este momento? El gobierno, a pesar de estar recientemente elegido y tener oxigenación, tiene poca fuerza política y no tiene mayoría legislativa. Por lo tanto, existe el riesgo de que esta ley no progrese y esto obviamente puede tener secuelas en otros ámbitos. Yo en el global de la ley estoy de acuerdo. Yo creo que la dirección es la adecuada, es la correcta. Obviamente es totalmente perfectible, hay que complementarla, hay que corregir algunas cosas, pero en el grueso va, creo yo, apuntando en la dirección correcta. Pero el tema político sí conspira contra ese objetivo. Economista Mauricio, Ana Santos le saluda. Correspondiente, bueno, usted ha hablado sobre el crecimiento que está un poco complicado en el Ecuador y más ahora pues con esta mega ley de creando oportunidades. Algunos analistas, por ejemplo, han dicho que aún así se recaude los más de 900 millones de dólares que se espera con esta ley. Estos pagos o este dinero serviría para pagos externos, pero estas modificaciones ponen en desventaja a los trabajadores directamente. ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿Cree que esto va a ser así o la reactivación va a ser para todos? No, o sea, el proyecto de ley, si es complementado con las otras acciones, va a determinar de que haya mejora en las cifras fiscales y también una mejora en la actividad económica. Y esto va a beneficiar o debería beneficiar a todos. Lo que sí es verdad es que si el mayor problema de la economía ecuatoriana se llama subempleo y desempleo,
y con la reforma laboral que aborda esta ley, se va a mejorar y se va a facilitar la contratación de personal, se va a abaratar, se va a facilitar eso. Esto es una pieza del ajedrez. Se requiere otra pieza fundamental que se llama demanda. Por eso es fundamental el que se identifiquen proyectos de inversión emblemáticos que le permitan al país crecer más rápido y en menor tiempo. En el programa se establece alcanzar un crecimiento económico del 5% del 2025. A mí me parece demasiado tiempo para alcanzar esa tasa. El país debe buscar a crecer más rápido y más pronto. Y para eso hay que identificar proyectos que le den ese empuje de crecimiento, como fue el OCP en el año 2002, que le permitió al país un impulso de crecimiento por 2-3 años. Ahora tenemos algunos temas que están en carpeta, pero tienen que empujarse en el ámbito petrolero, en el ámbito minero, en el aspecto de las telecomunicaciones, en lo que mencioné de la monetización de activos del Estado. Eso le puede dar ingentes recursos de liquidez y un crecimiento más rápido para mejorar el tema del empleo, por un lado, para que la recuperación sea así mejor y para que inclusive las cifras fiscales mejoren. Entonces, todo eso creo que es algo adicional y complementario que tiene que realizarse. Puede sumar a eso que usted plantea como alternativas para complementar el proyecto, la renegociación de la deuda china, por ejemplo, la deuda pública también, para disminuir esa presión que tiene el gobierno frente a los pagos que hay que hacer a futuro. Hay que mencionar, y yo creo que en esto debemos ser precisos, y yo diría justos inclusive. Mucho se habla de que el déficit fiscal es de 7,000 millones y que la deuda es 63,000 millones. 7,000 millones estamos hablando del déficit que se produjo el año pasado por la crisis de la pandemia. Eso no podemos atribuirle necesariamente a un problema de gestión inadecuada en el manejo de la política económica. La meta del déficit fiscal para este año 2021 que se dejó cuando cambió el gobierno es de 3,900 millones. Entonces yo creo que hay que redimensionar y ser precisos en estos conceptos. Segundo, en materia de la deuda es 63,000 millones la deuda, sí, pero la estructura de la deuda es mucho mejor, producto de la renegociación que se hizo y que alivió los pagos futuros, en especial al actual gobierno, al punto que solo en intereses, hay un ahorro de cerca de 1,000 millones anuales. Entonces, la deuda en monto asoma mucho, y es verdad, eso tiene que irse reduciendo, pero en estructura y capacidad de pago, el gobierno tiene un nivel de oxigenación mucho mayor, mucho mejor. Entonces, yo creo que hay que redimensionar los temas hacia adelante. La deuda bilateral, que es la deuda de gobierno a gobierno, que son 6,000 millones, de los cuales 5,500 son con la China. Los 3,500 de esos 5,500, que es la deuda más cara, es la deuda que se puede buscar un replanteo con el acuerdo que firmamos con el DFC de Estados Unidos, que recuerden nos daba financiamiento a 8 años con un año de gracia al 2.25% anual a través de la monetización de activos del Estado. Ahí tiene la salida, por ejemplo, para mejorar la estructura y el costo de la deuda bilateral. Y finalmente, fíjese, la deuda comercial, la deuda con los multilaterales, es decir, la deuda con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CAF, el BID, eso representaba el año 2017, representaba aproximadamente el 29% del total de la deuda. Ahora representa el 42%. Es decir, cerca de la mitad de la deuda es deuda en buenas condiciones. ¿Qué significa buenas condiciones? Tasas de interés bajas y plazos largos. Entonces, sí hay que darle precisión al mensaje de que la deuda es de 63,000 millones, como que todo eso significa todo malo. Y yo creo que los avances en esa materia han sido importantes y hay cómo seguir avanzando, como por ejemplo a través de la explicación que acabo de citar en el tema de la deuda bilateral.
Y si se hace crecer el Producto Interno Bruto de nuestro país con acciones precisas para generar más riqueza para el Ecuador, obviamente que ese porcentaje va a bajar y la deuda será un mal sueño del pasado. Pues eso se va a ir reduciendo. Todos los países tienen deuda, Orlando. Lo importante es que esa deuda sea viable y no vaya en contra de la reactivación económica, que sea de buena calidad, que permita crecimiento. No es pecado tener deudas ni estar endeudado, pero hay que tener una deuda que sea viable, que sea en buena estructura, que sea en buenos plazos, que permita activación económica. Entonces, yo creo que hay que darle a cada cosa la dimensión que corresponde. Solo hay que esperar que el escollo que tiene el gobierno en la Asamblea con aquellos que están indicando lo contrario a este proyecto sea superado con este diálogo que también ha emprendido el gobierno a efectos de que se viabilice los temas, se los mejores para beneficio de la población ecuatoriana. Gracias, economista Mauricio Pozo, por su visión, su análisis, sus explicaciones, que nos dejan más clara la perspectiva respecto de este proyecto y lo que se debe de hacer. Buen día, muy amable. Muchas gracias, siempre la orden. Son las 8 de la mañana con 1 minuto. Hemos conversado con el exministro de Economía y Finanzas de nuestro país, Mauricio Pozo.